Lo estoy escuchando con toda la atención del mundo y aparece algo que me decía una persona hace unos días atrás. Cuando en los países hay conflictos, voy a contar aquí algo muy sencillo de familias que a veces, no sé, en España, ¿no? Yo creo no, eso ya no sucede allá, pero aquí en nuestros países, en algunos países, ha sucedido en algunas poblaciones. Y es que alguien le quita la vida a una persona de una familia y esa persona de esa familia viene y le quita la vida a una persona de la otra familia y se exterminan mutuamente. Pasan los años, queda el odio y aparece una nueva generación y muchas veces se repite otra vez lo mismo. A veces nos cuesta, o a veces no, la inmensa mayoría de los momentos, Robert, nos cuesta trabajo de entender que guerra con guerra no soluciona. Entonces, entrar en un momento de aceptación, de perdón, de reconciliación, con un ego que necesita satisfacer, un ego desbordado, su deseo de cobrar o ese ojo por ojo que hemos conocido nosotros eternamente, y no logramos comprender que así no se solucionan las cosas, que requiere de un extra nuestro. Es una cuestión compleja y complicada de abordar por varios motivos. Uno, el gran problema que tenemos en la guerra es la escalada. Es decir, normalmente es, tú me matas a alguien de tu familia y yo mato a alguien de la tuya. En lugar Claro. de, uy, ¿por qué no matas al asesino? O sea, es decir, digo, ¿quién ha matado? Este, pues acabamos con este. Y se acabó el problema. O sea, el tema es que normalmente no suele pagar el infractor, sino que paga a otro. Entonces, para hacerle pagar al infractor, en lugar de matar a este, pues te mato a tu hijo. Digo, no. Si hubiera una consecuencia directa sobre el primer infractor y solo sobre ese y expresamente sobre esa sin ningún tipo de ensañamiento, sin una manera completamente proporcional, ese karma se equilibraría inmediatamente. El problema está en una cuestión egoica de querer quedar por encima, de regodearse, de querer hacer más daño, de querer agregarle más literatura bélica para quedar todavía por encima. Eso es lo que hace que el conflicto se perpetúe. Cuando pagan justos por pecadores. Y entonces, cuando pagan justos por pecadores, eso es lo que crea una dinámica de guerra constante. Lo otro, aun siendo bárbaro y salvaje, tiene una cierta lógica justiciera o por lo menos matemática. Pero el problema es que no se cumple esa lógica matemática. Siempre hay un ensañamiento, siempre hay un extra y eso es lo que acaba. Y evidentemente, el primero que perdona es el que verdaderamente gana. Es el que dice, bueno, pues yo paro porque ya no me compensa matarte. Ya no quiero vengarme matando, sino que lo que voy a hacer es, te voy a repudiar, te voy a apartar para siempre de la vida, te voy a señalar como un asesino, pero a ti no te quiero ver nunca más. No tengo por qué matarte, pero sí que voy a cobrarme algún tipo de venganza para reponer la energía del daño que se ha creado, pero que sirva como ejemplo de esta persona que ha sido un asesino quedará marcado para siempre, no lo queremos jamás en nuestra comunidad y que sepas que en mi familia jamás vas a poder disfrutar de los beneficios que supone el tener tratos, por ejemplo, comerciales o Claro. amistosos con Una nosotros. sanción social. Tiene que haber algún tipo de sanción o de réplica, no tiene por qué ser ojo por ojo y diente por No. diente, pero tiene que haber alguna forma de justicia, porque si no, obviamente, algo por dentro dice se ha quedado mal. Tiene que haber una forma de justicia, pero tiene que ser real. El problema es que la justicia social funciona fatal, funciona horriblemente y siempre es de manera desproporcionada. Y eso es lo que hace que nadie se atreva a parar, porque al final tengo que estar yo con un déficit de 8.000 hostias que he recibido y tengo que perdonar a ti. Digo, Sí. no lo veo justo. Sí, yo siento, Robert, que indudablemente el único cambio o el cambio más grande o el cambio trascendental para poder ver ese mundo que todos soñamos, que nos imaginamos y que queremos, depende del aumento del nivel de conciencia de toda la humanidad. Donde empecemos a ver lo que usted nos ha dicho, el respeto, yo no contribuyo, yo no hago esto, yo respeto, ya empiezo a ver la vida de una manera diferente, porque mientras que nosotros querramos que aquellos hagan grandes cambios y y la sociedad no haga absolutamente nada, pues eso nunca va a pasar. Uno tiene que empezar, y el nivel de conciencia es eso, primero por un nivel de comprensión superior. Comprensión hacia sí mismo, es decir, perdónate tus historias, sé razonablemente honesto y autocrítico para seguir mejorando, pero no te castigues por lo que has hecho mal. Respecto a los demás, protégete de las agresiones, protégete de todo aquel que te pueda hacer daño,
pero tampoco te lo tomes como algo demasiado personal. La propia naturaleza bárbara, salvaje o como sea del otro es lo que le lleva a querer agredirte, pero no le des más vueltas a eso de las necesarias. Haz lo justo, necesario a nivel técnico y proporcional para ejercer una defensa legítima, pero no mucho más. Y a partir de ahí, si todo el mundo aplicara ese principio, Claro. se darían cuenta de que realmente los que agitan el avispero realmente son muy pocos y el resto simplemente están reaccionando y reaccionando y reaccionando, confundiendo al verdadero enemigo y rival, que son muy pocos los que realmente hacen un mal atroz. El resto simplemente están rebotando, son responsables, son co-creadores, pero son reversibles. Lo que están haciendo es fácilmente reversible si se acaba esa inercia. Son más bien inconscientes y estúpidos, pero al fin y al cabo son más fácilmente reversibles sus procesos que no los de arriba, que son los que están creando realmente una situación muy difícil de sostener y para la cual hay que ponerle algún tipo de freno como sea. Son pocos, pero manejan a todo el mundo. Exacto. Y es un tema que como humanidad tenemos que abordar. O sea, Sí, no podemos pasar bien de asignatura si no abordamos que tenemos un problema. Hemos claro. permitido que haya una gente que está escondida, que está manejándolo absolutamente todo, que maneja gobiernos, que maneja Todo. instituciones y que está gobernando como le da la gana. Eso es un error que como humanidad tenemos que corregir para no permitir que eso vuelva a suceder jamás. Entonces, hay que hacer algo y hay que ser inteligentes para llegar a una solución que sea lógica, que no sea simplemente pues pegarse 4 tiros con el primero que veas. Digo, no, eso no sirve, esto es absurdo y no va a servir. Debemos asumir una postura, una responsabilidad. Tal vez, como no sé, no me imagino cómo hubiese sido su época de colegio o de formación, que era como la ovejita negra, donde pues, no, yo pienso de esta manera y no lo hago. Esa irreverencia que tiene un sentido producto de la inteligencia, porque cuando hay inteligencia también hay irreverencia, no como todo entero, pues hace que uno pueda vivir diferente. Siento que ese es el llamado, es el gran llamado a lo cual todos tenemos una gran invitación. Exacto, es que la autenticidad por fuerza tiene que chocar con un esquema social que por su naturaleza es hipócrita. Si todo lo que te están contando es muy falso y además es notoriamente falso porque cae rapidísimamente en contradicción, lo irreverente es lo auténtico. Simplemente decir, bueno, a ver, yo es que no puedo aceptar que me digas una cosa y la contraria, cosa que pasaba en el colegio, que me des una consigna que luego el propio profesor no cumple, o el propio director, o la propia estructura de la escuela. Digo, pues es que ya ni siquiera hace falta ser muy rebelde, solo con aplicar la lógica más básica ya tienes que rebelarte. Entonces estamos en eso, en un mundo en el que podemos tolerar una hipocresía flagrante por evitar ese conflicto o podemos afrontarlo porque si quieres vivir dignamente es incompatible con una existencia Sí. social que está planteada de un modo que es abusivo contra el individuo.